este año donde no podemos hacer la feria en vivo y en directo, o en carne y hueso, la vamos a hacer así, con entrevistas a escritores que estaban invitados para venir a Chascomús, pero no se puede por esta circunstancia sanitaria. Así que bueno, gracias a la tecnología y a la colaboración de todos, vamos a intentar hacer una entrevista a una de las invitadas que iba a venir, que es la escritora argentina Silvia Míguez, que bueno, yo la reencontré en Dolores, creo que hace 2 años atrás, cuando ellos viajaron a dar una charla, y bueno, tuve la alegría de reencontrarla, porque ya después les contaremos por qué nos conocemos. Pero bueno, la idea es esta, tratar de hacer una charla informal junto con Juan Manuel Cuello, que acá nos acompaña, y que hoy es un día especial, ¿no? Para vos, Juan Manuel. Sí, hoy es el Día del Periodista. Exacto. Claro. Y si bien actualmente no estoy ejerciendo, bueno, es una de las cosas que estudié en La Plata. Mirá, bueno, buenísimo. Así que feliz día. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, lo vamos a dejar a Silvia que haga una presentación de ella misma. Uy, qué difícil. Bueno, soy Silvia Míguez, escritora. No mucho más, la verdad, porque soy autodidacta, entonces he leído mucha historia, a pesar de que no sé toda la historia, no sé, solamente voy investigando lo que tengo que escribir o lo que quiero escribir. Y bueno, ahora me hiciste recordar, Juan Manuel, que hoy, por ser el Día del Periodista, es en honor a Mariano Moreno y a la Gaceta, ¿no? Que mi primer libro es sobre Mariano Moreno y en realidad dedicado a su mujer, a María Guadalupe Cuenca. Así que en su momento, hace ya más de 20 años, investigué bastante todo ese tema. Bueno, y nada, escribí varios libros, varias novelas, siempre tratando de ficcionalizar todo aquello que los historiadores, del tema que yo elijo, todo lo que los historiadores han obviado, ¿no? Que es la cosa más personal, la cosa cotidiana, que bueno, que es un desafío desarrollar, ¿no? En realidad, porque hay que investigar también otras cosas, ¿no? Desde, digamos que en estos temas que fueron mis primeros libros, de la Revolución de Mayo, de todos esos primeros personajes, los tenemos como muy incorporados por la escuela, por el Villiquen, digo yo, ¿no? Que tenemos mucho Villiquen, y a partir de ahí es como las sensaciones, los paisajes, no sé, las comidas, los colores, los olores, todo eso lo tenemos muy, muy presente. Entonces es como más sencillo, digamos que es una parte que no necesité investigar. Pero bueno, después tomando otros personajes, obviamente sí fue necesario, ¿no? Claro. Pues a uno le queda la sensación, sobre todo en este caso, que yo ahora escribí en el 2016, se editó la segunda parte de Lupe, armé como una segunda parte, me daba cuenta de cuántas cosas nuevas podía descubrir, o con otra mirada ya de la historia, ¿no? Sobre la historia misma, que va todo el tiempo cambiando, aunque no parezca, cambia. Sí, un poco por ahí lo que charlábamos ayer cuando intentábamos hacer las entrevistas, que después por ahí, y retomando un poco lo que decís ahora de esos personajes de Villiquen o ese pedestal donde tenemos a muchos de los próceres, y que los traemos desde Villiquen, desde los primeros grados de la escuela, y por ahí esos personajes, esos próceres siguen estando intactos y solos, digamos, y parece muchas veces, si bien conocemos las relaciones que podía tener Belgrano con San Martín o con alguno de los próceres de nuestra patria, siempre los tenemos como de manera no solitarios,
sino los pensamos de manera unitaria y como seres no aislados, pero únicos. Unos y otros, ¿no? Como Claro. si no se... Pero en cambio vos lo que haces es mostrarnos a esos personajes y su contexto, que no solamente eran los próceres, eran los padres, eran los amigos, eran los que iban descubriendo el amor, eran los que iban descubriendo su gusto por las artes, por el baile, por la poesía, por el teatro, y un montón de cosas que enriquecen aún más a esos personajes de la historia. Sí, lo sacan del bronce. Lo sacan del bronce al que está en el bronce. Hay muchos que, como Mariano Moreno, justamente, que siempre fueron, de todos modos, siempre fue un poco relegado, ¿no? Curiosamente, de pronto se lo tiene más presente a Belgrano o al mismo Liniers en ese momento, ¿no? Curiosamente, Sí. contradictoriamente, que a Mariano Moreno. Y bueno, la mirada, a veces lo que ayuda en realidad es tener una mirada como, ¿cómo te puedo decir? Como filosa, ¿no? Como desconfiada de la historia, desconfiada, así como uno lee los diarios o escucha las noticias de hoy, con desconfianza, ¿no? Diciendo, bueno, a ver dónde está, qué me están ocultando. Y en el caso de la historia, con más razón pasó eso, ¿no? No todo el mundo lo ve eso, no todo el mundo le gusta, ni siquiera, no digo de saber o no saber leer entre líneas, sino que directamente no quiere que les toque. Yo me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, cuando salieron estos primeros libros, que ella me decía, no me toques a Belgrano, no me toques a San Martín, ¿no? Como que se negaba, cierta gente se niega justamente a bajarlos del bronce. Y bueno, eran hombres y mujeres con todas las contradicciones posibles. Cada vez son mayores las contradicciones, pero en ese momento también las tenían, ¿no? Claro. Y bueno, como que uno intenta darles una vueltita justamente para ver si se pueden pensar esos personajes desde otro, y esos hechos, ¿no? Esos episodios, esos hechos de la historia desde de otra manera. Claro, además sería más fácil seguir el ejemplo de ellos entendiéndolos así, ¿no? Humanos y terrenales, porque si no pareciera una contradicción. O sea, en la escuela primaria es como las décimas, como es sí, lo que le deja a Merceditas, ¿no? San Martín. Todo lo que tiene que hacer, pero uno cree que jamás va a llegar, porque como son intocables, intachables y puros, o sea, uno humano no llega, pero ellos eran humanos. En realidad creo que eso sería más sencillo para nosotros entender. Y también después vas descubriendo cosas que en realidad nos mintieron mucho, ¿no? Porque sobre San Martín, vos que nombrás a San Martín en este momento, se tomaban ciertas cosas de San Martín, pero la realidad es que San Martín lo sacaron un poco menos que las patadas de acá, o sea, fue un exiliado. Entonces es muy contradictorio, la historia es muy contradictoria y se sigue sosteniendo de esa manera, ¿no? Y eso da mucho fastidio, porque bueno, primero que eran humanos, y segundo, por ejemplo, hay un episodio muy conocido de San Martín también, cuando se va de acá exiliado, cuando llega bajan del barco y en la parte sería como una aduana, como una cuestión así, una oficina de ese estilo, no lo dejan pasar, no lo dejan entrar en ese momento, porque traía material subversivo, decían, ¿no? Y uno se imagina semejante personaje llegar, te lo imaginas hoy, ¿no? Llegar a ¿cómo se llama? A la aduana, no, no me sale el término, bueno, y presentar un pasaporte que le digan, no, usted no, porque es subversivo. A San Martín, ¿no? Y esos detalles los encontrás leyendo la historia con, como digo yo, entre líneas, que no son cosas muy, muy conocidas, ¿no? Y bueno, y el mismo Moreno,
todavía hay quienes dicen que no fue asesinado. La realidad es que lo sacaron del medio. Y si no fue a propósito, de todos modos estaba todo armado para que no volviera, ¿no? Pero eso no te lo enseñan tampoco cuando sos chico, y no sé, la verdad no sé, en la carrera de historia se me ocurre que si uno no, haciendo aún la carrera de historia, siguiendo la carrera de historiador, si no tenés esa mirada abierta o la mala intención de buscar entre líneas, no, muchos no lo ven tampoco, no se dan cuenta de que dónde está la mentira. Seguro, y si como vos bien decís, no hay tanto encubrimiento para con los hombres, mucho más con las mujeres. Y las mujeres sí, porque pertenecían a la esfera privada del hombre, o sea, sí, entonces directamente se las borraba, probablemente ellos mismos tampoco tendrían mucho interés en mezclar la cosa pública y la privada. Ahora somos un poco más permisivos, no sé si es bueno, pero de todos modos yo creo que era ese el ocultamiento, ¿no? El hombre en general no habla de su vida privada, el hombre común, digamos, el político probablemente con menos razón en esa época, ¿no? Y en el caso de Lupe, bueno, lo valioso es que dejó esas cartas, que aparecieron después esas cartas, que son un testimonio histórico realmente. Y no hace tanto que se empezó a considerar esas cartas como un testimonio histórico. En general se decía así, pobrecita, que la miraban como las cartas de una mujer enamorada y nada más. Resulta que cuando las lees, lo que menos habla es de su condición de esposa o de mujer enamorada o abandonada, que en realidad ella se siente así como abandono, ¿no? Pero lo importante es todo lo político, toda la situación política que ella va contando en esa etapa. Y bueno, y la revolución cayó en un año, no hubo más revolución, ni revolucionarios, todos estaban, el que no estaba exiliado estaba muerto, el que no asesinado, el que no enfermo, o sea que en definitiva, bueno, nos habremos sacado, entre comillas, a los españoles de encima, pero la revolución se perdió. Sus gestores, digamos, al año ya no estaban más. O sea que cuando seguimos conmemorando la Revolución de Mayo, se sigue que, digamos, se continúa con esa, entre comillas, mentirita, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo que se gestó, no es lo que Mariano Moreno y Castelli y todos ellos buscaron. Después se cambió mucho la situación. Y bueno, y así es con todo, ¿no? Sí, yo leía hace poco el libro tuyo de Juana Paula Manso, y justamente una de las cuestiones o las coincidencias es que doy clases en un instituto acá de formación docente y técnica que hace poco recibió el nombre de Juana Paula Manso. Porque bueno, una de las carreras más importantes es el profesorado de educación inicial. Y en honor a ella se le puso el nombre Juana Paula Manso, elegido por todos los alumnos del instituto. Bueno, lo que te decía, retomando, Silvia, hablando de lo que vos comentabas, de lo de esta cierta subjetividad con que muchas veces se mira la historia y el recorte que se hace, también hay ahora como una situación de un nuevo revisionismo que, por ejemplo, en el caso de Juana Paula Manso, que no sé dónde va a quedar la figura de ella, porque la figura de ella también está muy atada a la figura de Sarmiento, y hoy la figura de Sarmiento es una figura muy cuestionada por cierto revisionismo, y que por ahí ponen encima algunas cuestiones de carácter puramente ideológico y
tiran por la borda toda la fenomenal obra educativa que hizo Sarmiento, que para mí fue colosal. La obra fue enorme, la obra educadora que hizo Sarmiento, y de que se valió de personas como Juana Paula Manso para poder llevarla adelante. Sin personajes como ella hubiera sido imposible. Y el cuestionar a Sarmiento también por ahí es cuestionar a todos esos soldados que hubo y que digamos, y que tienen también la misma trascendencia, la misma importancia en todo lo que fue el desarrollo de nuestro país y de una cultura que continuó con, si se quiere, con la reforma universitaria de 1918. Yo creo que, bueno, en el caso de Sarmiento, como todo gran personaje, digamos, era un personaje, además de ser un hombre cuestionado, ¿no? Cuestionable, digamos, fácilmente cuestionable, justamente por su condición. Yo los veo mucho a todos como personajes, por eso me refiero, me expreso de esa manera. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, según qué tan generoso sea el que investigue o el que lo tome como valor, va a destacar una cosa con la otra. A mí me costó porque sí, vos tenés razón, pero nunca me cayó demasiado simpático. Y mucho menos cuando empecé a investigar a Juana Manso, porque digamos que Juana Manso para mí es hasta más importante como educadora, porque ella, cuando él la conoce y la convoca para trabajar junto a él, ella ya había creado 3 colegios, era traductora, había hecho toda una carrera, había ido a Estados Unidos, había estado con la gente que él menciona, ¿no? Entonces hicieron unos caminos muy, muy paralelos, pero bueno, vamos siempre a lo mismo. Él fue el hombre, ¿no? Entonces su obra se destacó mucho más. Evidentemente escribió más, evidentemente no sé si solo por hombre me refiero, ¿no? Pero la realidad es que ella trabajó codo a codo con él, no era un personaje de segunda. Los anales de la educación los escribió ella y siempre se los atribuyen a él. O sea, hay muchas cuestiones donde, o sea, él no la eligió porque sí. No. ¿No? Con ese criterio hubiera elegido también a Mariquita Thompson y sin embargo le eligió a Juana Manso, ¿no? O sea, tenía no solo otras condiciones, sino otra trayectoria. Pero a mí se me hacía muy antipático, con más razón a partir de esa lectura mía, porque él decía que Juana Manso había sido el único hombre, la menciona como el único hombre en todo Chile y Argentina capaz de interpretar su idea de la educación. O sea, es de una arrogancia y de un machismo impresionante. Probablemente se hablaba así en aquel momento, pero de todos modos podrías haberla reconocido como mujer, ¿no? Porque era una mujer, no era un hombre. Y bueno, y a partir de esa cosa mía de molestia, llevé toda la historia de Juana Manso adelante, ¿no? Porque evidentemente tiene que haber sido una gran lucha de ella para poder hacer todo lo que hizo, ¿no? Llevada por muchas injusticias también, porque lo curioso es que las mujeres argentinas también en su momento la denostaron, ¿no? Mariquita Thompson, a la Sociedad de Beneficencia, y no se entiende el por qué. O sea, no se entiende por qué a esas mismas mujeres, a Sarmiento lo ponían por encima y a Juana Manso no. Pero bueno, cosas de la historia y de los argentinos y argentinas. ¿Y no te parece que también es porque esas mujeres
formaban parte de una coyuntura distinta y de un pensamiento atrasado con respecto al que tenía Juana Paula Manso, que hoy ella, digamos, junto a otras mujeres argentinas y otras mujeres de la historia, no solamente argentina, fueron generando un movimiento que hoy es imparable del lugar que tienen las mujeres. Es un movimiento que ellas por ahí solitariamente, de manera solitaria en distintos lugares y por ahí en distintos tiempos, fueron sumando y generando gérmenes para lograr hoy el lugar que tiene la mujer, que es imparable, es indiscutido Pero es un movimiento también que tiene, entre ellas tienen muchas contradicciones. O sea que eso creo que, por eso digo, no sé si es condición del ser humano o del ser argentino, porque entre los mismos sectores del feminismo hoy hay muchas contradicciones y son muy drásticas, ¿no? De pronto si algo alguien no les encuadra al 100% con lo que ellos consideran, ya un poco la apartan. En aquel momento supongo que en aquel momento también era una cuestión de clase, ¿no? Es una cuestión porque todo ese grupo de mujeres de la sociedad de beneficencia eran gente de la alta sociedad porteña y lo siguieron siendo. La prueba está que también son las mismas. Juana escribe unas revistas que las edita ella con consejos para la mujer, o sea, muy feminista, ¿no? En ese sentido. Y cuando creo que alcanzó a hacer 8 números, álbum de señoritas se llamaba. Y entonces en determinado momento cuando lo deja de publicar, digamos, porque no lo podía publicar, junta algunos ejemplares y lo lleva a la sociedad de beneficencia. Y le devuelven el paquete tal cual, ni siquiera lo abrieron. Pero cuando vos lees, Mariquita Thompson era la directora, ¿no? Cuando vos lees por qué avanza hasta entre las feministas Mariquita Thompson, es porque habla de la condición de la mujer. Pero costó que ese mismo argumento se considere del lado de Juana Manso. ¿Y por qué esa sociedad de beneficencia que rechazó a Juana Manso es la que 100 años después rechaza a Eva Perón? Entonces, hay alguna cosa, si bien Juana Manso no era de clase humilde, digamos, tampoco, pero bueno, evidentemente no pertenecía a la élite que pertenecía Mariquita Thompson y las señoras que la circundaban, ¿no? Y bueno, y también acá, con más razón en el caso de las mujeres, lo que decíamos antes, ¿no? Nos han vendido más la historia de Luis Chicken, nos hemos creído más la historia de Luis Chicken que otras historias, que la historia real. Porque cuando uno lee, por ejemplo, a Mariquita Thompson, lees realmente sus escritos, sus cosas, con todas, a mí no me cae simpática tampoco como personaje, pero ves que está muy cerca del pensamiento de Juana Manso. Entonces es muy raro eso, ¿no? ¿Por qué la rechazaba? Porque evidentemente la rechazó. Y bueno, habría mucho para contar sobre el tema. Después estuvieron todas exiliadas en Río de Janeiro, o sea que deben haber compartido muchos momentos, muchas situaciones. Entonces es más raro aún, ¿no? Porque hasta políticamente estaban del mismo lado. Pero bueno, no. Por eso digo que ese tipo de contradicciones creo que se siguen manteniendo. Será que uno aprendió a convivir con ellas, ¿no? Sí, me parece que yo creo que tiene un poco que ver con lo que decís, ¿no? Del ser argentino, más allá del sexo. Parece que fuéramos así, ¿no? Que no tenemos mucho criterio o mucha convicción
o que mezclamos las cosas. No sé, bueno, ¿para qué analizarlo ahora? Yo realmente no nos entiendo. Pero tenemos muchas contradicciones y bueno, la mayor de las contradicciones es hacer de los victimarios, hacer víctimas de los victimarios, ¿no? Que es algo que se viene dando en los últimos años. Me parece que los malos son los que hay que cuidar y los buenos no, hay que jugar a los buenos al revés. No sé, en muchos casos uno lo está viendo, ¿no? Y a lo mejor es algo que nos viene pasando en la historia siempre, ¿no? Eso de que porque uno ve gente que en esas épocas de la historia ha sido muy, muy marginada y los que han sido cuestionados de pronto no, están ahí todavía en el bronce, ¿no? Así que bueno, yo lo asumo por ese lado, como una gran resignación del ser argentino. Porque eso nos pasa un poco, esto último que decís de la víctima, este cambio de lugar de la víctima y el victimario, muchas veces nos lleva también, y coincido con vos, que por estos días sucede muy frecuentemente, y nos lleva a preguntarnos realmente si cuando uno cuestiona esos lugares, a preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos del lado que creemos estar o estamos del otro. Nos termina así generando eso, que no sepamos nosotros realmente de qué lado estamos. También No, por ahí. manipulan tanto la información que a veces uno no alcanza a discernir, ¿no? Mantenerse con criterio propio es muy difícil, porque estás todo el tiempo bombardeado de información, de contradicciones, de mentiras, de suposiciones. Entonces, mantenerse uno firme con un criterio propio, que es lo que hay que tener en todos los órdenes, es muy difícil. Y eso hace que de pronto, no sé, están todos estos casos de los crímenes de las mujeres, siempre se pone como en tela de juicio, bueno, ¿y ella quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué estaba haciendo? O sea, se cuestiona mucho menos al asesino, por eso digo, al victimario que a la víctima. A la víctima no se la cuida, ni siquiera ya estando muerta se la cuida, ¿no? En cambio, el victimario está ahí, bueno, quién sabe, no, mató, así de simple. Y si eso, Silvia, es tan así con lo que sucede en la actualidad, con datos objetivos como un asesinato de una mujer, ¿cuánto más puede pasar con personajes de la historia? ¿Y cuánto más puede considerarse entonces alguno de los libros que vos hacés, que retomás personajes de la historia argentina? Por ahí alguien los pueda tomar como relatos de ciencia ficción o simplemente como novelas, y por ahí de ese modo termina despreciándose toda tu investigación histórica o todo el trabajo que vos haces con la historia. Bueno, la novela histórica ya sabemos que mucha gente no la considera un trabajo serio, digamos, por decirlo así, cuando en realidad es un trabajo de investigación muy exhaustivo y que, por lo menos yo, como lo hago yo, me obliga, por ejemplo, volvemos al caso de Moreno, Moreno, hay muchas versiones de Mariano Moreno. Entonces, yo era mi primer libro, tenía mucho miedo con eso. Entonces, eso me obligó a leer todas las versiones que pude. No habrán sido todas las que están, obviamente, pero muchas de las que leí, que son versiones opuestas, ¿no? Desde el que lo pone a Mariano por el cielo, el que lo pone por el infierno, ¿no? Y después lograr un equilibrio, ¿no? Por tener una lectura, o sea, yo no lo pongo como un ser ejemplar tampoco, ¿no? Porque además está visto desde el punto de vista de su mujer, entonces
las mujeres somos más quisquillosas, ¿no? Entonces tenemos cosas que nos parecen muy buenas y cosas que no nos parecen tan buenas también de la persona, de nuestras parejas, digamos, nuestros maridos en ese caso. Y bueno, y en la mayor cantidad de personajes poner esas otras versiones como para que el lector pueda construir, digamos, una propia idea del personaje, en este caso de Mariana Moreno sería, ¿no? Pero bueno, también es muy difícil uno quedarse afuera de la opinión, pero la realidad es que yo trato de hacer eso. No sé si en alguno de los casos me puse directamente así con la bandera del personaje, defendiendo al personaje. Trato de buscarle otras digamos, poner otras miradas como para que si hay un lector, el lector también pueda repensar las cosas, ¿no? Que es el objetivo de este tipo de trabajo. No siempre los críticos lo ven así, pero la realidad es que por lo menos yo los personajes o las novelas las construyo de esa manera. Uno no tiene más remedio que recurrir al historiador, a los distintos historiadores, pero cuando uno, es lo que también nos pasa con las noticias hoy, si uno ve los distintos noticieros, la misma noticia puede ser totalmente opuesta, ¿no? Entonces, con los historiadores pasa lo mismo. Haber interpretado documentos históricos que supuestamente son reales, también lo pasan por su propia ideología, digamos, o su propio criterio, entonces hacen su propia lectura. Y uno tiene que recurrir a esa lectura, o sea que también hay que desconfiar del historiador en ese caso, ¿no? A eso voy.